Hola a todos, mi nombre es Juan Agudelo y en este video hablaremos acerca de bases de datos conectadas a través de PHP vinculadas con un motor gráfico o un IDE, en este caso HTML y CSS, que aplicaremos para el diseño. Prácticamente es la creación de una página web con vínculos a bases de datos que me permite hacer ingresos, modificaciones, consultas y todo lo relacionado a la base de datos y registros. Entonces comencemos. El proyecto fue creado en un servidor local y se utilizó el XAMPP para realizar el proceso. Lo primero que vamos a hacer es entrar a localhost y en este caso tenemos v5. Este es nuestro proyecto. Entonces el proyecto inicia con una animación mostrándonos el intro. En el caso aplicamos lo que es el proceso para hacer una orden de servicio o la realización de un ingreso, de un mantenimiento o un servicio técnico. Entonces lo primero que tenemos que hacer es loguearnos. Hacemos el logueo. Entonces aquí tenemos el login, aparece una animación y en este caso trabajamos con un usuario. Los usuarios yo ya los tengo registrados en una base de datos que se llama, voy aquí a localhost igual, pero en XAMPP podemos verificar aquí en phpMyAdmin que tenemos registrados todos los usuarios. En el caso con la tabla que estoy trabajando es con manten, que tiene estos usuarios. Entonces aquí puedo verificar los usuarios. Tengo 3 usuarios con sus respectivos nickname para ingresar con una contraseña. Ahora aquí yo tengo el usuario, por ejemplo voy a trabajar con este usuario y pongo la clave e ingreso. Una vez que ingreso puedo realizar ingresos, consultas individuales, modificaciones, eliminaciones y salir. Entonces vamos a comenzar con una inserción. Vamos a ingresar un cliente, pero para verificar qué cliente se va a crear vamos a ver en consulta. Tenemos ahorita el cliente 1, 2, 3, porque hemos borrado algunos. Entonces lo primero que vamos a ir es a insertar y vamos a crear un cliente. Entonces el cliente puede ser cualquiera. Cédula, fecha de ingreso, equipo, en este caso qué equipo ingresa, puede ser un celular, el estado usado, la descripción, una descripción puede ser no entran llamadas. En este caso, por ejemplo, el diagnóstico puede ser reservado porque todavía no sabemos. El costo digamos que son $50 y como vemos aquí se autogeneran los números. Digamos que abono 20, bueno 24, quedamos saldo de 26. Este proceso de aquí se realizó con JavaScript, que me permite la realización de cálculos sin necesidad de actualizar la página. Y la fecha de entrega puede ser 2 días después o 2 días después. Ya, 3 de enero del 2016. Ingreso. Ahora, si yo me voy aquí a consulta, veo que ya está cualquiera registrado. Ahora, lo que yo me voy a ir es a una consulta individual para consultar cualquiera. Entonces voy a consultar 7, le doy consultar y aquí me bota toda la información detallada por cada una. Obviamente el diagnóstico no está llenado porque no está verificado. Ahora, vamos a modificar. Quizá ya el cliente retiró, entonces vamos a modificar al 7 y le vamos a poner el diagnóstico. Dice que la descripción es que no entran llamadas. No entran llamadas. El diagnóstico falla en el chip. Le doy modificar. Entonces una vez que he modificado me voy a consulta. Y aquí no entran llamadas, falla en el chip. Entonces esa es la ventaja. Igual en individual, si yo puedo consultar, no entran llamadas, falla en el chip. Eso para modificar. Ahora por último eliminar. Voy a eliminar el código 7, voy a buscar, me salen los que tengo y le doy aquí eliminar. Y si yo me voy a consulta, el 7 ya no está. Y obviamente eso se refleja en nuestra base de datos. Si yo me voy aquí a nuestra base de datos y verifico en los servicios, en examinar, tenemos que ya no está el número 7. Entonces se refleja todo lo que yo realice tanto aquí. Por ejemplo, si yo borro un registro, que sé yo, el 3, aceptar,
directamente desde la base de datos, que obviamente eso solo puede hacer el administrador. Si yo me voy aquí a consulta y actualizo, ya no está el número 3. Entonces ese es el reflejo de lo que es la información en la base de datos. Ahora procederemos a explicar el código para la realización del software. Entonces si nos vamos aquí, lo primero es el index. Entonces en nuestra página tenemos, si yo me voy directamente al localhost, es decir, donde tengo guardado mi proyecto, me voy aquí a htdocs y aquí yo tengo v. Entonces yo tengo varias carpetas donde está todo lo que hemos realizado, los códigos fuentes y esas cosas. Ahora, el index es el archivo principal, es decir que cuando yo ingreso a mi formulario como tal, a localhost/v, lo primero que se va a abrir es el index. Entonces vamos a explicar lo primero, el index. Entonces en el index simplemente iniciamos una sesión para que tenga encendida cuando hagamos el logueo y se almacene la información. Entonces con este se inicia una sesión para pasar variables de sesión. Aquí hacemos las vinculaciones a los tipos de archivo que necesitamos, los diseños, los tipos de fuente, y tenemos aquí también las clases. Entonces aquí aplicamos las clases para cada uno de los elementos. Llamamos a la imagen de nuestra base, o sea, de nuestra ubicación, que está en la carpeta image, y la imagen se llama h. Tenemos las fuentes, los tipos de fuentes y las animaciones para hacer el proceso, lo que vimos al inicio. Por ejemplo, si yo le doy aquí, si salgo, por ejemplo, esta animación y la animación del mantenimiento. Entonces esas animaciones es de las que se habla. Ahora, otra cosa que se puede considerar, bueno, tenemos todas las animaciones, es las referencias. Entonces cuando yo doy clic en login, me manda a login.php, y login.php arranca primero llamando a la conexión para verificar lo que son los usuarios y sus contraseñas. Una vez que tengo la conexión, esta conexión considera el localhost, la clave, el usuario y la clave. Si se da la conexión, como no me da error, no pasa nada. Y aquí tenemos todas las funciones, todos los elementos. Igual llamamos las mismas cabeceras porque trabajamos con los mismos diseños. Y aquí simplemente hacemos una comparación. Entonces, con los elementos que yo ingreso los voy a verificar con la base de datos para verificar si es la clave y el usuario. Y si es que eso se da, simplemente con un script mando a llamar a la siguiente referencia, que es insertar.php. En el caso de insertar, tenemos lo primero que tenemos aquí, bueno, además de las conexiones y los complementos, tenemos un script. Este script es el que me permite igualar los valores de cada uno de los textos y restarlos para así darme el valor de, o sea, tengo un costo. Lo explico aquí. Aquí, por ejemplo, tengo un costo. En insertar, por ejemplo, yo pongo aquí un costo, un valor, qué sé yo, 9. Si el abono es 3, obviamente el saldo va a ser 6. Esto que se genera automáticamente lo está generando acá con una función calc que me permite, aquí me da una variable total que va a restar el valor n1 menos n2, que es el valor de cada una de las variables. En este caso el id y el nombre de las variables es t8 y t9, y eso lo mandamos llamar en cada uno de los elementos aquí, onKeyApp, en el costo, en el abono y en el saldo. Una vez tenemos eso, en el botón submit, que es el botón de enviar, el B1, hacemos la declaración de la variable. Cuando se aplaste o cuando se seleccione el botón B1, se van a aplicar estas variables. Entonces vamos a igualar cada una de las variables a cada uno de los textos que se ingresaron, para luego reemplazarlos por los valores que ya tiene nuestra base de datos. Es decir, que aquí insertamos en la tabla servicios, en los campos nombre, cédula, ingreso, los valores que tenemos aquí, que jalamos de nuestro formulario donde están todos los textos, y cerramos la conexión, obviamente ejecutando la sentencia. Eso por insertar. Ahora, en el caso de consulta, la consulta es un poquito más simple. Simplemente me va a sacar en una tabla donde yo le pongo todos los puntos principales, es decir, los títulos, los encabezados de cada una de las tablas. Me va a imprimir toda la tabla de servicios, todo lo que tenga la tabla de servicios, y obviamente generándolo fila por fila, de acuerdo a los campos que yo tengo, o sea, de los números de campos. Y también tenemos, después de select, tenemos el select, tenemos la consulta individual,
que es el mismo proceso de insertar, pero que una vez tiene los valores, me los muestra en pantalla. O sea, pongo un ID, un número, que es este que aquí, y me muestra en pantalla mediante todos los valores que tengo en la base de datos, para luego cambiarlos ahí mismo y volverlos a reemplazar en la base de datos. Y eso en el caso de individual. En el caso de modificar, simplemente, o sea, es el mismo proceso de individual, solo que aplica un cambio. Va a reemplazar todos los valores y los va a actualizar con esta sentencia SQL. Va a actualizar la tabla servicios y donde tiene nombre cliente, lo va a poner el valor de C2, el valor de C3, el valor de C4, considerando el valor del ID, donde el ID de servicio sea igual al valor ingresado. Eso es en la modificación. En eliminación, simplemente yo ingreso un valor. Por ejemplo, ingreso un valor y cuando selecciono eliminar, simplemente me va a eliminar de la tabla servicio el ID que cumple con el texto ingresado. Y eso son las funciones de la base de datos. Ahora, eso es todo lo que tengo que decir. Los programas que se utilizó para estos fueron XAMPP. Se utilizaron lenguajes HTML, sentencias SQL. Se trabajó con la base de datos directamente con el gestor de base de datos PHPMyAdmin. Se trabajó con un editor de textos, un line text, y todo eso se hizo sobre XAMPP para hacer un servidor local, que es el servidor Apache. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias por la atención. Hasta una próxima ocasión. Simplemente, o sea, es el mismo proceso de individual, solo que aplica un cambio. Va a reemplazar todos los valores y los va a actualizar con esta sentencia SQL. Va a actualizar la tabla servicios y donde tiene nombre cliente, lo va a poner el valor de C2, el valor de C3, el valor de C4, considerando el valor del ID, donde el ID de servicio sea igual al valor ingresado. Eso es en la modificación. En eliminación, simplemente yo ingreso un valor. Por ejemplo, ingreso un valor y cuando selecciono eliminar, simplemente me va a eliminar de la tabla servicio el ID que cumple con el texto ingresado. Y eso son las funciones de la base de datos. Ahora, eso es todo lo que tengo que decir. Los programas que se utilizó para estos fueron XAMPP. Se utilizaron lenguajes HTML, sentencias SQL. Se trabajó con la base de datos directamente con el gestor de base de datos PHPMyAdmin. Se trabajó con un editor de textos, un line text, y todo eso se hizo sobre XAMPP para hacer un servidor local, que es el servidor Apache. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias por la atención. Hasta una próxima ocasión. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias por la atención. Hasta una próxima ocasión.